los ejercicios, ¿correcto? Sí. Esto es un circuito normal de lo que se estudia en electrónica 1. Sí, lo corrijo. Esto que aparece aquí. Simplemente es un circuito con diodo Zener como regulador. Que incluso creo que tienen un archivo por ahí que tienen un PDF que es de Voidstart, donde están resueltos los dos ejercicios. O sea, ¿por qué hablo lo de los dos ejercicios? Porque estos tienen dos variantes. Este tipo de ejercicios tienen dos variantes, que es cuando la entrada es variable. Cuando yo puedo variar la entrada del sistema. Y la otra es cuando la carga es variable. Entonces, si la entrada es variable, se analiza de una forma, y si la carga es variable, se analiza de otra forma. Están en el otro archivo incluso resuelto. Eso es simplemente una combinación de circuitos donde aparecen varios reguladores en cascada. Hay un regulador integrado aquí de 12 voltios y hay un circuito regulador aquí con transistores. Y piden algunas cosas aquí. El voltaje de A, aquí. La corriente en R1. Lo de arriba del primer seno. Aquí. Y Z2. La corriente en Z2. El segundo seno. Aquí. Y veo. Y el voltaje de salida. Profe, ¿qué hace el integrado? ¿Qué función tiene? O sea, el integrado debe mantener aquí 12 voltios y aquí en este condensador hay suficiente voltaje para que funcione. Si este voltaje en el condensador es, por decir algo, 10 voltios, Eso no es un... Ok. Ahí para veo se trabaja igual, que sería, no sé si dice 6.3 o 0.3. 6.3. ¿cuál? Más Este 0.7. 6.3. Más 0.7 de bebé Que sería da el VO. Siempre y cuando esto esté funcionando. Claro. Porque se supone que aquí hay 12 voltios. Yo creo que sí funciona porque Entonces, si hay 12 voltios, el Zener de aquí es 15.3 con el 0.7. ¿Cómo? C2 se queda al límite, llega creo que a 13.4. ¿Aquí? Sí, voltaje. Porque aquí hay 15.3 Exacto. distribuido entre este y este. Exacto. Si es 15.3, aquí tendríamos 0.7 que habría que restarle y habría que ver cuánto quedó aquí. Queda como 14 más o menos. 14.6. Debe estar en el límite. Sí, está en el límite. Está en el límite. Sí funciona. Debe funcionar entonces. Está bonito. Ahí está el examen, muchachos. Aquí está uno que salió en un examen. Me recuerda a la casa. 50 voltios. Sí. En venta de todos los transistores es 80. Se necesita Se ver. pide calcular el voltaje de salida. Se pide calcular el voltaje entre la base y el colector del transistor 3. Q3 aquí abajo. ¿Qué es? Mallita. Entre la base y el colector. De aquí a aquí. La corriente en la resistencia. La corriente en el emisor 1. O sea, en el transistor Abajo 1. del emisor. La que pasa por aquí. Y la potencia del quinto. Y la potencia del transistor 5. O sea, aquí. Todo eso se hace en análisis en DC. Repito, eso es un ejercicio de un ecuativo, no se mete en serio. Profe, una pregunta. Para calcular la potencia de un transistor, ¿solamente utilizamos la corriente que pasa emisor-colector? La corriente que pasa exacto por el colector. Que además sería despreciable por el tamaño por el magnitud. Y se multiplica por el voltaje entre colector y emisor. Multiplicar el voltaje entre colector y emisor por la corriente del colector nos da la potencia del transistor. Porque siempre se trabaja con la potencia de salida. Y esos son los elementos de salida. ese diodo que está entre la resistencia R7 y el transistor, ¿hacia qué dirección va? ¿Cuál? El diodo que está entre R7 y Q5. El de 4. De 4. El de 4. De 4. Aquí. Es un Zener. Claro. O sea, por lo tanto, lo que entra al Q5 serían 10.3 voltios. Con el valor de R7. Esto está entre este punto y este punto. Hay que calcular la corriente que consume esta resistencia para saber cuál es el voltaje de emisor. Y tener en Entonces cuenta que necesito saber qué corriente pasa por aquí para saber este voltaje. se puede utilizar de 4. Si yo sé
Si yo calculo VO, puedo calcular esta corriente. Con un LKB. Y esta corriente que pasa por aquí, no, ¿cuánto pasa por aquí? ¿Cuál es la que Y luego lo vamos a sacar con un LKB. Sacar el corriente voltaje que pasa por el de R7 VO. más el VB menos el voltaje de diodo. ¿Cuál? Del BO. Repiten, por favor. ¿Qué? O sea, me imagino que el voltaje de diodo es el inicial. Menos el voltaje que está consumiendo la resistencia, menos el voltaje que pasa el emisor, ese sería el VO. No. Ok. O sea, ahí primero tienes que El De LKB. aquí a aquí hay punto 7. Ujú. Y de aquí a aquí hay punto 3. Hay que saber el voltaje que hay aquí para calcular esta corriente. indicar la corriente. Con diferencia. Si yo sé que esta corriente, si yo calculo esta corriente, esta misma que pasa por aquí, puedo calcular VO con esta recta. Exacto. Easy peasy. Está echando chispas, profe. Con diferencia de voltaje. Sacáis la corriente. Eso es por análisis de circuito. Sí, Seguro. circuito cero, pa. Circuito. Profe, yo creo que quiere que le explique el ejercicio. Física 2. Vamos a seguir rompiendo, ya vamos por allá. Esto es otro circuito que combina también circuitería electrónica, manejo de transistores y la parte de... Ese es el LM317, ¿no? Este es el LM317, es un circuito que tiene esta variación. Y para eso hay una ecuación que permite calcular cuál es el voltaje de salida, que es 1.25, que multiplica a 1 menos la diferencia del parámetro que hay por aquí, menos la corriente de ajuste multiplicado por la resistencia que está aquí. De todas formas, la corriente de ajuste es un parámetro que es estándar, que es 50 microamperios o 100 microamperios. Al final, luego cuando veamos un ejercicio, vamos a ver que realmente ese término es casi despreciable. Sí, ok. Profe, Casi despreciable. ¿y el voltaje de salida de ese regulador? Eso se calcula con una ecuación. Está incluso en el material de la presentación, aparece la fórmula para calcular. Ah, bueno. Este es el otro caso de Zener, o sea, aquí la Resistencia resistencia es variable. En el primero creo que habla de una condición de variable del voltaje que lista. Sí, para tener el C negativo. Entonces dice, o sea, aquí en este caso el voltaje sería variable y la carga es constante. La carga es constante. O sea, son los dos tipos de circuitos que existen con ionos Zener como regulador. Este es otro circuito, que son puros LKB, LKC, cosas por el Ese estilo, creo que- como aquel grandotote que está por allá. Ese se parece a los que hicimos el Ese es jueves. un pedacito. Se parece, aquí están dando la corriente que pasa por aquí. Están dando el beta de los transistores y van a calcular el voltaje aquí. La resistencia esta, que no se conoce, y la potencia de este transistor. El voltaje. ¿Se puede conocer el voltaje de R1? Se calcula R3 más R4. Con este diodo y esto se calcula el voltaje aquí. Correcto. Por el divisor de tensión tenemos el voltaje aquí. Sí. Eso es Al tener el correcto. voltaje y esta corriente se calcula la resistencia R, que sería una de las variables. El voltaje aquí se calcula con LKB, pasando por aquí, subiendo aquí, bajando aquí. Que es el valor que tenemos. Ya tenemos todos los valores. Y todos los valores estarían porque ya tendríamos calculado VO. Y la potencia en Q1, si ya yo tengo VO, que tengo aquí, tengo el voltaje en el emisor. Y al tener VI, tengo este nodo aquí, tengo el voltaje entre colector y emisor. La diferencia de ellos me daría el voltaje colector-emisor. Me faltaría un cálculo, que es la corriente del emisor o del colector. Que se puede sacar desde la diferencia de R3. Se puede sacar de varias formas. Sí. Se puede determinar de varias formas. Y una de las cosas es utilizar este parámetro. Para eso está dado ahí. Esta es otra combinación. Aquí aparece otro LM317, donde aparecen las dos resistencias acá. Es una combinación del anterior, de este que está dibujado por aquí, básicamente. Parecido a este, que es esto. Ujú. O igual,
Sí, Sí, es igual. igual. Esto, Es el mismo. y adicionalmente tiene otro regulador que es variable, Otra etapa. otra etapa. Y por supuesto la parte de AC. Este es otro circuito también con otro regulador aquí. ¿Dónde está que dice presentación? La última, ¿verdad? Sí. Presentación, fuentes reguladas. Esa presentación me gusta. Está buenísima. PowerPoint. Tiene todas las fórmulas y todo. Es God. 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 Esto fue lo que estuvimos hablando la clase pasada, ¿correcto? Sí. Los circuitos que fuimos analizando cada uno, algunos de los que fuimos analizando en la clase pasada aparecen aquí. De este que está aquí arriba también, el de abajo es una variación del de arriba. Ahí están las consideraciones. Este también hablamos sobre eso, de los PAN. Ajá. También estuvimos sacando las ecuaciones. Esta es una variación de los PAN anterior, tiene incluso un Darlington en la salida, como estabilizador de corriente. Esto es un sistema de protección que tiene este circuito. Profe, hay Esto un... básicamente sirve de protección al sistema y es básicamente un circuito para que en caso de un corto en la salida, la corriente se extinga aquí y proteja el sistema. Profe, ese OPAM no dice cuál es la inversora y cuál es la no inversora. De todas formas, para tener esto no me interesa porque este punto es este mismo punto y tengo este voltaje aquí. Ah, bueno, sí, cierto. O sea, porque no, en estos casos no estaríamos trabajando como amplificador. Básicamente lo que nos interesa es este voltaje para poder saber entonces el voltaje de salida. Al tener este voltaje por divisor de tensión tengo la salida. Ya. Voltaje B. Profe, ¿y ese OPAM estaría energizado también? ¿Estaría energizado ese OPAM Por también? supuesto. Claro, las funciones. Incluso ahí no funciona como... Y él tiene una característica muy particular, como yo hablaba por lo menos en instrumentación hace rato. Y esto tiene y se reconoce inmediatamente qué tipo es. No tiene retroalimentación. Es comparador. Es un comparador de voltaje. Compara esta entrada con esta entrada. Ahora, si yo sé que este es el negativo, vamos a suponer, este es el negativo y este es el positivo, él me va a comparar aquí. Tiene como un set point, que es esto que está aquí. Simplemente es una referencia. Y cuando este voltaje supere o sea mayor que eso, debería darme una respuesta. Aunque en este caso este voltaje sería igual a esto. Para que esto funcione realmente como un comparador, yo debería tener otro divisor de tensión aquí, en la otra entrada. Para poder tener ahí dos voltajes diferentes y uno los pueda comparar. Claro. Realmente. Ahí, a pesar de que tengo una configuración de comparador, no está haciendo la función como tal. Porque necesito los dos voltajes. Porque ¿contra qué está comparando? Contra nada. Este voltaje es este mismo. Está haciendo como una relación. Simplemente lo que me está es transfiriendo un voltaje a la salida. Ahora más adelante. Esto es lo que decíamos que era un voltaje paralelo, que regulador paralelo, que al final es lo mismo, son reguladores, simplemente que el CN cambia de posición con respecto a los anteriores. Esto es una variante. Esto es una variante que de pronto no discutimos en clase, pero que se puede determinar con facilidad. Punto 7 aquí, punto 7 aquí. Ya yo puedo saber el valor aquí. Exacto. Porque simplemente tengo aquí un voltaje base emisor igual que acá y puedo saber este voltaje. Este voltaje más el voltaje del CN me va a dar el voltaje de salida. Aquí tendría 1.4 más el voltaje CN, que sería el V2. Estos utilizan OPAM, también parecido a los anteriores, con la misma relación. Aquí sí hay una comparación de voltajes. Nosotros Sí, tenemos ahí aquí sí. un voltaje CN que me actúa como un set point contra este divisor de tensión. Y él me compara los dos valores. Dependiendo si la entrada negativa, es mayor que la entrada positiva aquí, me refiero no a la polarización, sino al menos y el más del OPAM. Si la entrada inversora es mayor que la entrada no inversora, la salida tiende a cero.
o a menos BCC. Si es lo contrario, la entrada no inversora es mayor que la entrada no inversora, la salida tiende a BCC. Ahí se activaría el transistor. Entonces funciona básicamente como un generador de señal cuadrada. O sea, me hace 0, 1, 0, 1. O menos BCC más BCC. Menos BCC más BCC. Ese es el funcionamiento de los dos. Cuando él actúa como comparador. Y es un comparador porque no tiene retroalimentación. Exacto. Si tuviera retroalimentación pasa a ser un amplificador. Sí. Pero cuando no tiene retro es un comparador de voltaje. Y este Zener se utiliza, como le dije anteriormente, como un set point, que es la referencia. Y este divisor de tensión sería lo que normalmente se puede hacer y que sea variable. Exacto, poner unos Esto pudiese ser potenciómetros un ahí. potenciómetro o pudiese ser, por decir algún sensor de temperatura, por decir algo. O un sensor de luz, una fotoresistencia. Entonces, con estos cambios, a lo que él iguale o supere el valor de referencia, me va a dar una respuesta. Y me puede activar este transistor que tenía. Y el transistor actuaría como un switch. Tampoco está como amplificador de voltaje. Esto simplemente, dependiendo de la salida de aquí, él va a producir corriente, ¿sí o no? Exacto. Y él actúa como un switch. Como un reloj. Como un relé, exactamente. Un switch, abierto y cerrado, abierto y cerrado. Cuando aquí el voltaje supere los puntos 7, vaya, conduce. Cuando este voltaje tienda a 0 o a un valor negativo, dependiendo de la polarización del OPAN, porque si el OPAN está polarizado positivo y tierra, sus salidas serán BCC y tierra. Si él está polarizado más BCC menos BCC, sus salidas serán esos dos. Positivo o Más negativo. BCC o menos BCC. Y por supuesto, cuando tiende a BCC va a polarizar esto. Y cuando tienda a menos BCC, lo va a abrir. Abrir. Entonces actúa exactamente como un switch, como un interruptor. Esto era lo que también hablaba de las ecuaciones que permitían poder trabajar cuando tenemos el circuito rectificador y el circuito filtro. A la salida del rectificador nosotros tenemos esta señal. Cuando se produce el filtrado, el condensador lo que hace es que carga, descarga, descarga, vuelve a cargar, descarga, vuelve a cargar y produce una señal aproximadamente como esta, que es la que se observaría en el osciloscopio cuando se le coloca el filtro. Las ecuaciones que permiten calcular algunos parámetros dentro de estos circuitos aparecen acá. El voltaje eficaz en una señal de media onda es aproximadamente igual al 38%, 38.5% del voltaje pico. Eso es cuando no hay ningún control sobre la señal. No estoy hablando de circuitos que sean con SCR o con trial. Estoy hablando con circuitos normales, diodos normales. Por lo tanto, el voltaje DC se aproxima a este factor que aparece aquí. 0.318 por el voltaje. Por el voltaje pico. por el Eso voltaje se da para señales de media onda. Cuando es señales de onda completa, Pero eso este es el voltaje de rizado, RMS. El voltaje de rizado RMS nos estamos refiriendo a este voltaje que está aquí. Este voltaje que es este, pero eficaz, no pico pico como está aquí. Y el voltaje DC da el doble de este, cuando es onda completa. Es aproximadamente 63.6% del voltaje pico. Eso quiere decir que si yo tengo una señal senoidal y la integro, como cuando usted la integraba, para obtener el voltaje medio, debería dar aproximadamente este valor. Por supuesto, en el caso de ustedes, como es controlado, les va a faltar una parte. Entonces su valor va a ser menor que este, porque hay una zona que no se va a evaluar. Sí, pues sería la mitad. Cuando trabajamos con el voltaje DC, el voltaje DC es el valor que nosotros podemos obtener de esa señal. El valor de C es aproximadamente esta parte que está aquí, que es la mitad hasta la mitad del voltaje de rizado pico a pico. Hasta aquí, hasta donde está la línea. Eso es de C. Y ese voltaje de C se calcula como el voltaje pico, que es desde aquí hasta acá, menos la mitad del voltaje de rizado pico a pico.
menos la mitad. Porque el voltaje de C está en el centro, está en el promedio de ese voltaje de rizado. Entonces, el voltaje de C representa esta línea que está acá, que aparece. ¿Cómo se calcula esto? Simplemente el voltaje pico, que es la altura máxima, menos la mitad del voltaje este que está aquí. Porque la otra mitad está por encima. Claro. Estaríamos tomando la mitad. Entonces sería esta ecuación que parece. De esa forma se puede determinar el voltaje de C. Pero para eso tenemos que saber cuánto es el voltaje rizado pico a pico. Pero nosotros pudiésemos calcular el voltaje rizado RMS y después calcularlo, llevarlo a pico o a pico a pico. Pues para eso está la raíz de 2 por ahí. El voltaje RMS sería igual al voltaje RMS pico a pico sobre 2 veces raíz de 3. Y cuando se conocen ciertos parámetros del circuito puede hacerse con esta ecuación. La frecuencia siempre es 60 Hz. Pero necesitamos saber cuánto vale el condensador que está utilizándose en el circuito. Y adicionalmente necesitamos saber cuánto es el voltaje de C, cuánto es la corriente de C que va a circular por la casa. Entonces necesitamos un poco de parámetros, que a veces no los tenemos. Por esa razón, en los cálculos que se han hecho hasta ahora, nosotros hemos considerado todo el voltaje de C, porque no tenemos parámetros, los parámetros no son conocidos, o simplemente le aplicamos el concepto de 10%. ¿Por qué no? No tenemos esos factores. No tenemos ninguno de esos valores. O no teníamos ninguno de esos valores para poder hacer el cálculo preciso. Profe, pero también se puede utilizar cualquier valor hasta el 10%, ¿correcto? Hasta 10%, y que es 1%, 1%. Ok. Esto es lo que hablábamos de los circuitos integrados, ¿correcto? Y aquí aparece la tabla. Fíjense como para 5 dicen que es 7,3, de pronto no es 7,5, como yo se los dije, ¿no? Según esto, el fabricante da esto. Entonces, algunos valores realmente sí son 2.5 voltios por encima, pero otros no lo son exactamente. Pero yo les dije que íbamos a tomar 2.5 porque es básicamente el promedio de esos valores. Entonces, los dos primeros números, el 78 significa que es positivo, el regulador, y los dos últimos números significan el voltaje que proporciona en la salida. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un regulador, el 7812, eso indica que es un regulador positivo y que debe proporcionar 12 voltios. Como en el circuito que nos mostró. Y que para que funcione debe estar aproximadamente en 14.6, ¿no? 14.5 por ahí. O sea, que ese es como el promedio. Sí. Esto ocurre con los negativos. Exactamente lo mismo, con la diferencia de que no comienzan por 7.8 sino por 7.2. Y esto que está aquí representa una fuente dual que se puede construir simplemente utilizando dos reguladores, uno positivo y uno negativo. Tendríamos una referencia acá que es tierra, y contra eso pudiésemos tener un voltaje negativo y un voltaje positivo. Una fuente como esta nos serviría para polarizar un operacional. Claro. O para polarizar un circuito amplificador diferencial, que tiene fuentes duales, o requiere de fuentes dobles, o de dos potenciales, que sean iguales y opuestos. Entonces, esto sería básicamente la parte de regulación. O sea, esto iría pegado aquí al filtro, y luego el transformador, y luego lo demás. ¿Qué función tienen los capacitores ahí? O sea, esta parte que está aquí es una situación de simplemente esto garantiza que ninguna señal alterna debería llegar acá. Y esto aquí al final garantiza que si por casualidad existe todavía alguna variación en la salida, esto debe eliminarse, debe enviarse a tierra, con la finalidad de que la señal sea totalmente decente. O sea, son como unos filtros Sí, extras. unos pues. filtros adicionales. Son para filtrar. Pero que muchas veces son opcionales, que a veces no aparecen en los circuitos. Pero que pudiesen estar para asegurar. Claro. Así son las de aquí de los de laboratorio, ¿no? O sea, son fuentes duales. Estamos trabajando con eso. Sí. Esto ya es un circuito completo, donde recuerden que nosotros decíamos que tenían varias etapas, lo que era una fuente de sección, el transformador, el rectificador, el filtro y el regulador. Aquí también aparece este condensador aquí adicional para completar el filtrado. Pero el que básicamente hace la mayor cantidad de filtrados es este que está aquí, que es de un valor elevado.
Sí. Mientras más alto sea, mayor cantidad de filtrado tenemos. Esto es simplemente la carga. Sí, porque es muy Digamos baja. Lo que vaya a consumir un circuito o un elemento que conectemos ahí. Y estas son ecuaciones que permiten trabajar con esto. Estas ecuaciones son sacadas del boiler. Del circuito. Voltaje rizado pico, del voltaje boiler. de Todas C, son sacadas de ahí. voltaje de entrada abajo, voltaje de rizado, voltaje de Algo que C. te explicó el Puma, ¿no? Así. Yo no digo nada. Yo sí. Lástima. Esto es el Dios nos libre. circuito, o sea, el regulador variable. Existe supuestamente una corriente de ajuste aquí, existe una de R1 y R2 y aquí existe un voltaje de referencia. Profe, ¿esa corriente de ajuste mayormente dada o hay que calcular? Esto está aquí y esto se supone los fabricantes asumen o indican que debe ser 50 microamperios o 100 microamperios. Cualquiera de los dos valores se puede utilizar. Cualquiera de los dos valores. El voltaje de referencia es que sí se... El voltaje de referencia es 1.25, también es una constante. Esto es una constante, 1.25 y esto es 50 o 100 micros. Microamperios. Por eso digo que esto, si uno utiliza aquí 100 micros o 50 micros, por ejemplo 50 micros y lo multiplica por R2, al final este término va a dar pequeñito. Sí, un voltaje muy Entonces, pequeño. esto tiene poca influencia sobre esto, no quiero decir que no tenga. O sea, uno pudiese calcular el voltaje de salida simplemente haciendo esta operación que está aquí, multiplicando por 1.25, que es una constante. Pero uno diría simplemente el valor que tengo aquí sobre el valor que más este sobre este multiplicado por 1.25 me daría el valor. Por supuesto, al variar este, me varía este término y eso es lo que hace que esta salida sea variable. Mayor o menor. Variable. O sea, al cambiar el valor de R2. Eso es lo que está ahí, que de eso estuvimos conversando la vez pasada. Creo que por aquí tengo el otro. ¿Dónde estamos aquí? ¿Cuál es el bien este? Sí. No problema. ¿Por dónde comienza? Con el diodo 3. Con el diodo 3. ¿Cuál es el diodo 3? Este que aparece aquí. Voy a subir esto para rayar, porque si le rayo la pizarra, tengo que pagar para la Fundación Belloso. A la Fundación Belloso. $15 voltios, ¿correcto? 0.7. 0.7. 15 más 0.7 tengo voltaje aquí. Saquen la calculadora. 15.7. 15.7. O sea, esto está aquí negativo. Si yo subo en esa dirección me consigo otro negativo, por lo tanto los dos se deben sumar. Entonces ahí yo tendría 15.7, ¿correcto? Sí. Tenemos corriente de base. 15.7 aquí y 10.3 aquí, porque esto sería menos más, ¿no? Sí. Ajá. En menos más quiere decir que estos dos están en serie. Están en la misma dirección. 15.7 más 10.3 sería 26. ¿no? 26. 26 más 26. Quiere decir que yo tengo 26 voltios entre este nodo y el nodo de abajo, el nodo tierra. 26 voltios. La entrada de 50. Por lo tanto, tenemos el valor de Tengo corriente. aquí 26 voltios. Ahora, ¿qué hago después? Tenemos el También valor tenemos el de voltaje tenemos R7, podemos calcular el voltaje y sacar B. Podemos sacar el voltaje en R6. El voltaje en R6. En la ¿Puedo de, calcular el voltaje en R6? ¿Me lo pide? en R6. No, no lo pide. Podemos calcular la corriente que pasa por allá para dentro del voltaje. Con ese Para calcular el voltaje- voltaje. Imagínate, el voltaje que pasa por allá. Para calcular VO. Si no me eres un poquito más específico, no sé por dónde. Para calcular VO buscamos la corriente
la corriente que pasa por R7. Por R7. Sí. Ajá. ¿Qué signo coloco aquí? Menos. Así. Menos más. ¿No? No. Ese es el sentido. Al revés. No sé, es más menos, es más menos. ¿Cómo lo coloco? Al revés. Al contrario. Claro. Así. Así. Siempre nosotros creo que nosotros hicimos muchas cosas. Que tenemos otra vez. Porque el punto es que no les pase como a mí. O sea, si yo tengo este así, si yo tengo este así para un transistor de este tipo, quiero tener polaridad contraria. Hay que calcular. Sí, sí. Podemos calcular el voltaje de R7. Esto está en oposición, ¿no es así? Sí. Tengo menos aquí y tengo más aquí. Aquí tengo un circuito cerrado. Sí, ahí podemos un LKB. Aquí yo puedo hacer un LKB, quiere decir que esta resistencia consume 10.3 menos 0,7. O sea que el voltaje en R7 es 9.4. 10.3 menos 0.7, ¿correcto? Ajá. 9.6. ¿Cuánto? 9.6. 9.6. Multiplicando eso por la resistencia tenemos la corriente. Exactamente. Puedo calcular esta corriente que pasó por aquí. Yes. I7. I7 sería igual al voltaje en R7 multiplicado por R7, ¿no es así? ¿Es así? Sí. Por R7. ¿Seguro? No, ya va. ¿Cómo? Estoy en automático, sí, es entre. ¿Qué pasó, pues? Se confundieron todos. Voltaje en R7. Yo entendí entre. Eso es tanta acumulación. Yo entendí entre. ¿Es así? Sí. Voltaje en R7 es 9,6. 9,6 voltios dividido entre 0,7K. 13.71 miliamperios. ¿Cuánto? 13.71. Ese sí se multiplica por 6,1. 7.1. Ese sí se multiplica por la de 9. Y tenemos Amperios, miliamperios. 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 Mano, ese sí se multiplica por la resistencia de abajo y tenemos voltaje. Exactamente. Por definición, esta sería la corriente de emisor de este transistor, ¿correcto? Yes. Y la corriente de emisor del transistor 7 es aproximadamente la corriente de colector en el transistor 7. Por lo tanto, la corriente que pasa por aquí es la misma. Eso es correcto. 13.72 miliamperios. Sabemos la corriente que pasa por aquí. Con esa resistencia. Con esta resistencia que calculamos de VO. 6.8 voltios. VO igual a qué? 0.5K. Por definición sería R9 R9 por I9. R9 por Que es igual a I7. R9 por IC7. I7. Sí, es 5. IC7. Es el transistor 5. Bueno, sí. Es lo mismo. La ICQ5. 5. 5. Y 5. Esto sí es porque estábamos aquí con la resistencia 7, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Y, perdón, 6. 5. IC5. Sería la mitad. VO sería 0,5K. Por multiplicado 13.71 miliamperios. 13.71 miliamperios. 6.85 voltios. ¿Cómo quedó? Comio. Voltio. Ey, tan grave, obvio. ¿Cuánto? 6.85 voltios. 8. Sí, Eso explica. 6.8 voltios. 6.85. 6.85 voltios. Por eso que tenemos hambre. También la resistencia en voltios. Los pastelillos están afectando el cerebro. El olor de los Ya tenemos pastelitos. VO, tenemos una. Sí, ya tenemos uno. Ahora sería el colector. Ya tenemos un punto. ¿De cuánto voltaje pasa el voltio? Y si acaso. Sería calculamos Calculamos y uno cualquiera, podemos calcular cualquiera. Voltaje base colector, el 3. Haciéndolo de calcular un voltaje de 26 voltios con R5, podemos sacar el cálculo del colector. La de potencia. 4. Hay que coger la potencia de La potencia de la en músico. Tenemos. ¿Aquí cuánto tenemos? ¿Cómo? Ya tenemos VO, que es. VO viene a ser el voltaje de colector 5, es igual a VO, ¿correcto? Yes. Para sacar la potencia, nosotros necesitamos La diferencia entre ese entre voltaje. entre 9.6 y Ah, bueno. 6.25. 26 menos cuánto? 9.6 y 6.25. ¿Cuánto consume esta resistencia? 9.6. ¿Cuántos voltios? 9.6, ¿no era? Quiere 9.6. decir que yo tengo aquí 26 menos 9,6. Eso correcto.
¿Se entiende? Sí. Lo que Ahí. aquí me está Ajá, ahí. referencia, recuerden que este nodo tengo 26. Yes. Aquí tengo este que sería el voltaje del emisor. Entonces el voltaje del emisor 5 16.4. es igual a 26 voltios Menos menos 9.6. Unos 9.6. 9.6. El voltaje del emisor 5 sería igual a 16.4. 16.4 voltios. Y La potencia en Q5 sería igual al voltaje colector emisor multiplicado por la corriente. Por IC o IE. IC y IE es la misma. colector 5, ¿no? Ajá. Ajá, BC, ¿cuánto da? Y el voltaje colector emisor Es la diferencia entre B BC menos B. 55 voltios. Voltaje colector emisor B6, ¿cuánto es? BC. BC es el voltaje de salida, veo. Ah, sí, menos 9. menos 9.9. 55 voltios. BC. BC. O sea, sería B, 16.4. Menos 16.4 voltios. Eso da Menos menos 9,55 sería menos 9.55. voltios. menos 9.55 voltios. y potencia. Ahora podemos calcular la potencia en Q5. menos, ¿por qué? Este es un menos. Mira. Sería Restamos, igual al voltaje colector emisor, que sería menos Colector emisor. 9,55 Colector multiplicado por emisor segundo. Sí, sí, ya. y C5, que es 13.1. Sí, 13.1. miliamperios. La potencia en Q5, ¿cuánto da? 130.9 miliwatts. Ajá. Menos. Sí, menos. 130.9. 9 miliwatts. ¿Puede ser eso negativo? No. ¿Por qué no? Sí. Negativo de circuito 1. Yo creo que sí, porque el transistor es PN. Pero eso está en el inversor. Royman y Junior. A mí por eso No, el Yo no Puma no. aprendí mucho. Royman y O sea, que Junior. yo sepa, en teoría del circuito se dice que la potencia puede ser positiva o negativa Sí. dependiendo si el elemento está suministrando o absorbiendo potencia. Así, profe, mira. Eso no manipulo, perdón. Profe, yo O digo. sea, que los valores pueden ser positivos o negativos. Claro, claro. En este caso el voltaje C es negativo porque es un PNP, ¿no? Exacto. Entonces, los dispositivos, incluso hay un libro que tiene como una figurita por allá de circuitos extrañas así y dice tienen tanto voltaje y tanto tal y calculan las potencias Eso y es salen valores positivos y negativos y cosas por el estilo. Le dan a los estudiantes diferentes valores de corriente y voltaje, unos positivos, los dos positivos, uno negativo, los dos negativos. Todos los casos se les debe presentar al estudiante esa parte del circuito. Y se dice que la potencia puede ser positiva o negativa. O sea, al final, por supuesto, es un consumo. O sea, al final es un valor que está presente ahí. Pero el dispositivo puede estar suministrando o absorbiendo potencia. Absorbiendo energía. En ese caso, está absorbiendo. En ese caso está No sé lo absorbiendo. que te comí, no me la pasé. Entonces, eso puede darse valores positivos o negativos. Sí, Profe. en el examen, profe, lo multiplico por menos 1. Profe, en los transistores PNP siempre el voltaje colector emisor es negativo. ¿Ah? ¿No? No necesariamente. Depende de los ahora viene valores que se el Depende le de da. cómo estén las polarizaciones, de sus valores de cómo esté conectado el circuito dentro de la distribución del voltaje de alimentación. Ya. Profe, para el voltaje base colector 3, tendremos que calcular el voltaje en R2. Papi, ya va, de 1 está más fácil. Ya va. Voltaje colector O sea, 3. ya va. De 1 está más El fácil. voltaje base colector 3, Y uno está más fácil. De 1, de 1. Y 1. Exacto, y 1. O sea, es el mismo corriente que pasa sí. por aquí, ¿no? Ajá. Sí, tenemos voltaje. Sí. Ah, bueno, sí, no. Antes se fueron. Ah, yo decía para- Ah, ok, Sí, ya. Claro. Ese es más sencillito, exacto. Una resta de voltaje. Profe, allí se puede decir con 0.7 No, una suma. R3 divisor de tensión. El voltaje de R3 lo conocemos. ¿El voltaje de qué? De R3. ¿Cuánto es el voltaje de 3? 5.3 más 0.7. Más 0.7. Más 5.3 más 0.7 es 6 voltios. 6 voltios. O sea, ahí lo que necesitamos es el voltaje en R2 para después calcular. ¿Qué hago después? Ley de Ohm. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Ya, pero Ah, no, ya va.
Profe, ¿qué quiere calcular? Profe, por diferencia. Ah, no, me se puede confundí, me sacar el confundí, voltaje ya, del reloj. Es la misma corriente. No. Que eso es lo que están diciendo. O sea, yo lo que digo es para el voltaje. Diferencia de base corriente. No, ya va. O estamos allá o estamos aquí. Diferencia de corriente. Diferencia de voltaje. Diferencia de Por arriba, no consume 26, por el nodo de arriba. Esa. Pero tenés que restarle la de. Por eso, Aquí hay 20 voltios. Ajá. Estaba fácil. ¿Grande? Sí. Porque desde aquí hasta acá hay 26. Hay 26, exacto. Eso es correcto. Aquí, este tiene 6, este tiene que tener 20. Por ende, si aquí hay 12, ¿qué va a Lógicamente, de calle. eso es bachillerato, eso es bachillerato. Ajá, ahora sí, profe. Ya va, abajo hay 14, entonces, si arriba hay 12. Arriba no hay 12, eso es residencia. Papi, hallamos las corrientes y hacemos un LKC. Pero calculamos IV. ¿Ah? Calculamos IV. Ajá. Y después con beta calculamos Claro. Claro. Exacto, Se puede. claro. Se sabe. Hallamos la corriente de aquí y podemos hallar IV. Ah. ¿Esta corriente qué dirección tiene? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Y esta corriente? También, Abajo también. también hacia abajo. Y esta entrando. Exactamente. ¿Qué base? Esto es I2. Y esto sería I3. No se ve por la luz, ya va. Ahí está. ¿Así? No, es la luz del video Por game. eso, quitar el Ahí podemos sacar la corriente que sale por el R2. Y se ve esta la que pasa por I3. Y el sobrante es lo que entra en IV. Bueno, eso estoy diciendo yo. Eso es lo que Una estoy diciendo diferencia yo. De corriente. de corriente. Un LKC, más fácil. En palabras resumidas. En palabras resumidas. 6, entre 75. Por ser. Entra. 6 entre 75K. ¿Y 2 sería cuánto? 20 entre 12. 20 entre 12. 20 entre 2. 20 entre 12K. ¿No puedes calcular eso? Ajá, ingeniero. Calculadora. Ingeniero. Calculadora, por favor. Casi digo yo en el examen. Lo que trajeron calculadora, por favor. 80 microamperios la primera. 80 micros. Wow. El 80 es un micro. 1.66 miliamperios. ¿Cuánto? 1.66 miliamperios. 1,66 miliamperios. Esta menos esta. Y 2 menos I. O sea. La suma de la corriente que entra igual a la suma de la corriente que sale. O sea, IV Por lo tanto, la que está entrando al nodo es I2. Va a ser igual a la suma de las que salen. Y B más I3. Más I3. Despejamos. Por lo tanto, IB será igual Hay 2 a I2 menos I3, ¿no? Eso es correcto. Bueno, yo también yo lo dije primero. Es igual a I2. Estamos haciendo voltaje. 66 miliamperios menos 80 microamperios. 1.58 miliamperios. 154 miliamperios. 58. Es lo mismo. Sí, va a cambiar un poco todo ya. Beta, que es igual. 80. En fórmula. Ah, y C sobre IB. Y C sobre IB. Lo que es lo mismo y E sobre IB. Eso es correcto. ¿Puedo hacerlo así? Yes. Despejo de X y E. Sería 20 Vete y ve. Beta por IB. Listo, borrador. Y E1. Es lo que estamos buscando, ¿verdad? Sí. Beta, ahora sí, 80. Multiplicado por 1,58 miliamperios. 0.2 amperios. 0.12 amperios. Sí. Listo, 20. Esa sería la corriente. Y ahora falta voltaje colector 3. Voltaje colector. Voltaje base colector. Ah, uy, mira. ¿De cuál? ¿De Q3? De Q3, ajá. Voltaje. Lo que se me ocurre es hallar voltaje en R5, el voltaje El de la base lo colector, tenemos, ¿no? el voltaje colector emisor del 4 y se hace un Ya el voltaje de ¿Un la LKB? tenemos. El voltaje de la base lo tenemos, ¿verdad? Sí. ¿Y podemos calcular el voltaje aquí en el emisor? Sí. ¿Cuánto es el voltaje que hay aquí? 14. 14. Eso es real, eso es Es real. más 12 debe dar a 16. Eso es correcto.
Entonces aquí, Si aquí hay 14 y yo tengo aquí hay 0.7, 14.7. 14.7. yo sabría cuánto es. 13.3. 13.3. Así de 12.3 más 1. Para el extranjero. 12.3 más ¿Cómo 1. decirlo en voz alta? O sea, menos más, está en oposición, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí. Sí. Entonces, el voltaje de colector 3. ¿Cuatro? ¿Es así, no? No, 4. 4. 3, es el que te dije. Ah, no, pero sí. Sí, voltaje de colector. Sería igual al voltaje Voltaje R4. Voltaje Ajá. R4. Voltaje R4. menos Voltaje base emisor. voltaje base emisor De 4. 4. Esto sería 14 menos 0.7, ¿correcto? Eso daría 13.3. 13.3 voltios. Entre más. El voltaje de emisor 3, que es el que nos interesa, ¿verdad? Sí. Perdón, el de base 3. El de Sí. base ya lo tenemos. 15.7. El voltaje de base 3 sería 15.7 15 voltios. más 0.7, ¿correcto? Ahí está, el voltaje en R5. Sería 15, Punto que siete. sería el voltaje de CENER 3, ¿no? 3. Sí. El voltaje de CENER 3 Más más Base el emisor. voltaje base emisor Q3. 3. Pues Esto ya lo sería 15.7. más 0.7 igual a 15.7 voltios. Yes. Y voltaje Base colector. colector sería igual al voltaje de base menos el voltaje colector. 2.4 voltios. Que es 15.7 menos 13.3. Sería 15.7 menos 13.3. El voltaje base colector sería igual 2.4 voltios. 2.4 voltios. Listo. Ya tenemos todo lo que nos pide. O sea, esa es una forma, de pronto ustedes encuentran otra. O sea, hay otras formas de poderlo hacer. No es la única. Sí, yo lo que tenía pensado era hacer un LKB aquí con R5, Q4, D4. Sí. O sea, se puede también, ¿no? Sí. Ahora va a tener más o menos. Pero es que ya cuando tenía aquí, cuando allá hay con la diferencia de voltaje para hallar el 26 voltios, ya te está agarrando la mitad del trabajo. ¿no? Exacto. Ese nodo, ese voltaje en ese nodo ya facilita las cosas. Puro LKB, hacer de suma. Exacto. Análisis de circuito. ¿Ya? ¿Tan rápido? Wow. Fue rápido la hora. Hablamos mal. 8:20. Parece que estuvieron entretenidos. Hablamos mal. Estamos en tiempo, efectivamente. Se va a echar de dar. Todavía tenemos Profe, con respecto a la práctica. Esta noche me coloco en la plataforma. Ah, ok. Regulación de voltaje. Y correcto. mañana hablamos sobre lo que... El proyecto. Ok. Buenas noches a todos.